Valencia como algo abstracto, no. Valencia como cosas que yo he vivido, sí. Y sobre todo el mercado central, que es... Entonces mi hija dice que le va a gustar arroz sí o sí, porque por una parte, por su madre le gusta el arroz porque es valenciana, por su parte, su padre le gusta arroz porque es chino. Entonces le va a gustar arroz. Mi edad, 42 años recién cumplido, hace poco, mi profesión es profesor de idioma chino actualmente. Nací en una pequeña ciudad sureste de China, que está a unos 500 kilómetros al sur de Shanghai, que se llama Wenzhou, una ciudad bastante popular, y hay un montón de chinos de España y de Europa que vienen de esa región. No sé si utilizar para adoptar, porque adoptar tiene un sentido diferente. Formalmente mis tíos, que es una hermana de mi madre y su pareja, me adoptó formalmente. Pero yo creo que es mejor decir compartir mi filiación, no, mi filialidad, o sea, ser hijo de dos parejas, que son mis padres adoptivos y mis padres biológicos, porque adoptar es como si perdieras una parte de la parte biológica, en realidad nunca perdí, simplemente es un hijo compartido, creo que es el término un poco más exacto. Y mis tíos estaban en España y yo pues vine aquí con ellos. Ellos llegaron, yo llegué en el año 88, ellos llegaron a principios de 80, mi padre todavía un poco más antes. Mi madre adoptiva murió y mi padre adoptivo está en Taiwán, porque bueno, tampoco quiero enrollarme, así que está más que jubilado. Los dos están súper, no trabajan por circunstancias diferentes, pero o ellos han tenido restaurantes más que bazares. Es que son mucho más antiguos, mucho más antes de llegar. Antes no había bazares, solamente había restaurantes. Entonces ellos pillaron la época de restaurantes, así que bazares nunca hemos tenido, restaurantes sí. Españoles, bueno, sí que tengo algunos amigos chinos de infancia, pero no son muchos. También son a través de amigos de mis padres, entonces también hijos de amigos de mis padres, que pudiera, son chinos también, pero lo que yo hago amigos, rara vez que sean chinos. También he tenido amigos chinos, pero la inmensa mayoría de amigos de infancia sería de colegio y de eso, ahí solamente había chinos. Yo creo que sufrí más racismo cuando no entendía nada. Me costó mucho aprender idioma chino, a pesar de que soy profesor de idiomas. No se me da muy bien aprender idiomas, me costó muchísimo. Gente de mi edad aprendía mucho más rápido que yo que el idioma. De hecho todavía tengo graves fallos a la hora de hablar el castellano. Pero entonces no entendía mucho, me sentía más discriminado por racismo. Yo creo que ni siquiera llega a ser racismo, sería discriminación sin más. Eso yo lo sentía, pero una vez entendido ya el castellano como lengua y luego lo que es el idiosincrasia, se puede llamar así, cómo entiende ellos el mundo, digamos, su cosmovisión, no sé qué palabra utilizar exactamente. Entonces ya no sentí ningún tipo de discriminación desde entonces, no tengo ningún problema. Es que además, lo de sentir raro
y yo es que tenía problemas identitarios mucho más importantes, más graves que pensar si soy chino o español, sino que tenía que pensar de quién, no voy a decir quiénes son mis padres, sino que situación familiar era mucho más grave, no, más intenso, digamos. La sensación de pérdida era más intenso que por el hecho de ser chino o español, sino tenía más problemas. Entonces, y yo creo que la respuesta sencilla sería las dos cosas a la vez. Creo que también ha habido fases diferentes de que yo cuando era más adolescente quizá se sentía más español. Ahora soy chino, bastante más chino, y ser profesor de chino también me ha ayudado a ser bastante más chino. Y luego ahora soy más que chino, soy de Wenzhou, soy de Yuzhou, soy como más identitario. De hecho, hablo con mi hija de 7 meses, actualmente 7, casi 8 meses, en el dialecto de mi ciudad natal, siempre que recuerde. Ni siquiera le hablo el chino común, sino el dialecto de mi ciudad natal o el lengua de mi ciudad natal. Para mí es más identitario eso que ser el chino, que es una idea mucho más vaga. Yo quiero que aprenda el dialecto de mi ciudad natal. Que chino aprende el chino común es lo de menos. Yo creo que aprenderá de forma natural, porque siempre que encuentra chinos tendrá que hablar ese idioma, a no ser que en el ámbito familiar, que tiene que hablar el dialecto de mi natal, que es el wenzhounés o yuzhou. Yo creo que es más importante, de mi punto de vista, que hablar yuzhou más que chino como wenzhounés o yuzhou. Sí. Para mí es más importante que aprenda chino. Yo creo que seguro, como aprenderá castellano o inglés, que son lenguas que se hablan en todas partes. Pero el yuzhou es familiar, es más mío, es más de sus abuelos, sobre todo por sus abuelos también. Mi mujer es cabañera, así que ella no entiende ni papa de lo que estoy diciendo a mi hija. Y yo con mi mujer hablo en castellano, así que es una mezcla de todo a la vez. Sí, yo creo que trabajé por primera vez así, lavando platos o vasos a los 13 o 14 años. 16 yo trabajaba de camarero ya, porque camarero a mí no me gustaba nada, lo odiaba profundamente. Pero ser camarero también tienes que hablar con los clientes, y los padres no sabían. Entonces, lavar platos todo el mundo sabía, pero hablar con clientes no todo el mundo sabía. Entonces me empujaba que fuera camarero por necesidad, los fines de semana, que lo típico, porque llamar a alguien de fin de semana solo era difícil. Entonces yo tenía que trabajar en fines de semana. Bueno, desde los 16 hasta el último año de carrera, yo creo que trabajé siempre de camarero, los fines de semana, vacaciones. Bueno, vacaciones no los 2 meses, quizá un mes o 2 meses también, tampoco tenía. Sí, bueno, yo luego, una vez terminado la carrera de matemáticas, quería hacer un doctorado en lógica o fundamento en matemáticas, cosas así. Y luego poco a poco terminé la facultad de filosofía, y luego, como está aquí al lado, por algunas casualidades terminé aquí dando clases. Es que ser profesor de chino por entonces era bastante sencillo. En realidad no era sencillo, pero los que miraba se cree que era sencillo para mí. Entonces me daba trabajo
con más, sin exigir mucho. Entonces yo poco a poco fui siendo profesor de chino. En realidad en principio yo no tenía ni idea. Pasó episodios vergonzosos en mi carrera profesional al principio como profesor de chino, pero luego poco a poco fui siendo profesor de chino y terminé aquí de momento. Yo sobre todo, Valencia como algo abstracto, no. Yo soy muy de, por ejemplo, Carmen, barrio de Carmen, porque vivo en el barrio de Carmen. Para mí es muy importante, por ejemplo, Mercado Central, que es donde hacía las compras, una vida familiar, donde se hace vida, o sea, donde se compra cosas, donde se compra comida riquísima, un sitio muy agradable y me encanta estar en el Mercado Central. Es como, no Valencia, Valencia fuera de Carmen para mí, a lo mejor Saler, que iba muchísimo a pasear, o sea, la playa de Besas, si me equivoco, a pasear con mi perrita y con mi mujer antes. Y creo que no es identidad de Valencia como ciudad entera en el mapa, sino lugares donde vivo y a lo mejor Tres Forques, por poner ejemplos, sí que he estado, pero para mí no es tan cercano o tan identitario como centro de Valencia. Entonces Plaza de Virgen, entonces estos sitios que hay un sitio que está muy cerca de Plaza de Virgen que yo iba mucho cuando era adolescente a leer, a sentar en un banco a leer. Ahora obviamente no lo hago porque, bueno, a leer. Entonces es una plaza que tiene una fuente con forma de cuenco gigante, entonces el agua se rebosaba, entonces detrás es un palacio y es un banco muy tranquilo. Bueno, ahora está invadido por los bares. Antes es que no había nadie, entonces estaba justo enfrente del obispado. La plaza que está delante del obispado, en esa plaza hay un banco que fuente tranquilísima y yo leía muchísimo ahí. O ir al río a correr, a hacer algún ejercicio, o también algunos bancos a leer. O sea, no tengo ningún recuerdo ni amoroso, ningún recuerdo de otro sitio más que de Windsor. Bueno, algún viaje he dado, pero es como turista, entonces no es identitario para mí, sino que además Windsor no es la actual Windsor. En realidad eso da mucho para hablar porque es identitario imaginario. En realidad ni siquiera existe esa ciudad ya, o la ciudad tal como estaba. Entonces solamente existe en tu imaginario. Entonces una ciudad imaginaria que existió, a lo mejor ni siquiera de todo fiable tus recuerdos, pero era de década de 70, 80. O sea, entonces esa ciudad actualmente ya no existe. Pero soy más de ese identitario, de ese recuerdo, más que de la ciudad actual. Eso tampoco le veo. Entonces yo vivo más bien en mi ciudad natal de mi niñez, más que de la actual. Entonces tengo ahí un fallo temporal, más que el espacial. Mismo sitio, pero es que es otro tiempo. No me siento muy de ahí. Es porque no me siento muy de ahí del Windsor de mi niñez, de mi infancia, que es muy diferente de la actual. Yo una vez salido de década, o sea, en el año 88, que tenía 11 años, cuando volví por primera vez ya tenía 18. Entonces, en esa época era muy difícil volver, sin más, llamar por teléfono, eso era muy costoso. Bueno, tenía anécdotas de este tipo, un montón, que era muy difícil llamar. La comunicación era bastante difícil, y volver así en avión, eso era... Pero llevo 10 años que vuelvo todos los años.
cuando mi padre adoptivo estuvo enfermo, creo que un año de récord fui 4 veces. Un año de locura, porque había días que me levantaban y no sabía dónde estaba. Cogía todos los aviones, todas las vacaciones que tenía, pues, tenía que ir a Taiwán. Desde hace 10 años que siempre voy a visitar a mis padres biológicos. Tampoco quería poner adjetivo, pero sí biológicos, que llevo ahí voy todos los años. Yo me casé muy tarde para ser chino, y me casé con, bueno, además de muy... entonces, a principio quería que me casara, ya podía decir lo que sea, que yo no quería casarme. Luego ya era, sea lo que sea, cásate. Entonces no podía ningún tipo de adjetivo, mientras que te cases y que tengas hijos es más que suficiente. O sea, se va rebajando cada vez ese requisito, y entonces llega un momento de que cásate, por favor. Entonces ya era cásate y ya está. Lo demás, que sea español, chino, marciano, donde tú quieras, de donde tú quieras, cásate y ten una familia. Entonces, en realidad, y además ellos para ser personas de 80 años es bastante abierto en ese sentido. Entonces, yo personalmente nunca he sentido la presión de que tiene que ser china. Yo solamente tenía que casarme y ya está. Yo creo que la respuesta sencilla es tradicional. Es una tradición. Y los chinos son muy tradicionales. Por mucho que hayan entrado en el siglo XX, en realidad su cabeza sigue siendo una cabeza de épocas dinásticas todavía. Entonces, para ellos no ha cambiado mucho lo que es los fundamentos de la propia existencia, de su existencia. Creo que eso de necesidad trascendental, creo que no lo ha resuelto más que a través de un hijo. Ellos en realidad, más que casarse, es tener hijos. Pero como tienes que pasar por ahí, entonces primero quiere que te cases, luego tengas hijos. Pero casarse sin hijos tampoco es, ¿eh? Entonces, lo que realmente quiere es que tener hijos, más que casarse. Y cumplir con tener hijos en forma más legal, más aceptado socialmente. Pero yo creo que yo cuando tenía 40 años, si le digo no me caso, tengo hijos, estaría encantadísimo. O sea, no hay ninguna necesidad, llega un momento que se puede omitir incluso lo de casarse. Tener hijos creo que no es omitible. No quisiera pecar de guay, pero yo creo que mi familia es bastante abierta en muchas cosas. No es tan tradicional como algunas familias. Entonces vale, otra cosa que me ha presionado, pero que tampoco era presión porque yo lo hacía, era estudiar. Que tenía que estudiar sí o sí. Tenía que terminar estudiando una carrera o lo que sea. Eso de hacer otra cosa que no sea estudiar, cuando eres adolescente joven, no entraba a su cabeza. Yo creo que esa posibilidad no entraba en mí. No es que no entraba en ellos, no entraba en mí porque yo he trabajado toda mi vida en un restaurante y lo aborrecía. De hecho, yo ahora, si no hubiera aborrecido tanto en un restaurante, a mí me gusta en un restaurante, que es bastante bien. Es decir, no es el mejor trabajo del mundo, pero tampoco iba a entender, pero fantasear, con fantasear sí que entra dentro de mi plan. Yo normalmente le contesto con una respuesta larga. Creo que estas cosas con una respuesta corta solamente fomentan más problemas de ese
tópico y requiere cierto tiempo, si no tuviera tiempo yo le diría tengo que hacer una respuesta larga, si no tengo tiempo no te puedo dar. Y si tuviera tiempo largo sí que se lo explicaría poco a poco y con más detalle para que entendiera que no es tan especial. Bueno, lo de comer bastante. Yo le diría que leyera algunos libros de algunos antropólogos. Ahora me viene a la cabeza como Marvin Harris, sería tipo de tabúes alimenticios, cosas así que no. En realidad, si buscara en su propia gastronomía encontraría también un montón de tabúes alimenticios, o desde el punto de vista de otros que no es español tendría problemas en la gastronomía española, que no es ni una cosa especial. O sea, en su contexto no es nada especial. O trabajamos mucho, en realidad no es así. Los chinos, decir fácil es trabajar mucho, pero si le entras de detalle no es una respuesta correcta, ni muchísimo menos. Que tampoco diría que los chinos no trabajan, es que no es ni trabajar mucho ni trabajar poco, según, quiero decir, la respuesta depende, quiero decir que eso, pues sí, trabajan mucho, ¿no? Entonces, a mí no me gusta nada los tópicos. Creo que eso de que fomentar una cultura mejor, unos tópicos fáciles para que entienda y luego acerque a tu cultura, que nada, no. Yo prefiero, si no conoces, no conocer nada. Si quieres conocer, conócelo bien a través de cosas mucho mejores, y no a través de tópicos o prensa o cine o medio de comunicación así masiva con tópicos. A mí es que eso prefiero que no haga nada, sigue siendo un misterio y chimpum, en vez de conocer una cosa que no es y va, siempre son tópicos. Nunca llega el momento bueno de dar algo que no sea tópico, que sea un poco más profundidad. Yo creo que no es así. Siempre que tiene oportunidad termina integrándose. Pero entonces, ¿qué es oportunidad? Primero, los chinos son muy chinos, esa identidad del chino creo que lo lleva muy profundo, porque lleva ahí miles de años con su propio país, China, entonces abarca mucho, entonces tiene todo donde elegir, entonces no necesita tanto el buscar otros contextos, con su propio contexto es suficiente. Entonces yo creo que no tiene tanto. Entonces son muy los chinos les gusta mucho su propia comida, su propia gente, sus propias cosas de chinos, y puede que no habrá tanto a la primera, pero una vez dicho eso, también cuando tiene una pequeña puerta, una oportunidad, una puerta, siempre se integra. No es... Primero tienes dificultades lingüísticas, luego dificultades muchas veces también extralingüístico, no solamente el lenguaje, sino que el uso del lenguaje y luego se puede decir costumbres o lo que sea. Yo creo que tiene problemas de cosmovisión, no entiende el mismo objeto, no entiende igual un chino que un europeo, ¿no? Mallorca está llena de alemanes y tiene varios que solamente habla alemán y nadie piensa los alemanes no integran. No, los alemanes integran. Pues claro, pues en la calle también ves alemanes
y ahí hace, pero luego también tiene una parte de que los chinos mantienen una parte de su propia identidad, su cosmovisión, y luego se integra tampoco. Yo es que yo creo que sí que integra. Puente de traducir, de solucionar algún problemas logísticos, sí, eso es muy común, vamos, yo creo que eso lo tengo que hacer toda mi vida ya. Llamar a una compañía de teléfono, eso sin puente, eso es imposible. Bueno, de hecho, yo creo que una persona mayor de España también tiene dificultades a dar de baja en una compañía telefónica, sobre todo desde Telefónica o sea, de teléfono, de agua, de electricidad, toda esta cosa es muy difícil. Y sobre todo ir a comprar cosas, algunas cosas que tienen que devolver, eso es súper difícil. Pero no trato personal, eso cada uno se apaña como puede, porque es que pues, es tema personal. De administración, hablar con un abogado, hablar con los profesores de sus hijos, eso también es difícil. Yo creo que la mezcla de cultura es inevitable, más que ventajas, inconvenientes. Obviamente tiene sus ventajas, cada uno escoja hace lo que puede con el mundo que nos han tocado vivir. Decir ventajas de convenientes como tienen sus ventajas y convenientes, obviamente. Es inevitable, es como respirar.